Profe, ¿Sí? ¿Están viendo? vos, sí. Bien. Yo le quería hacer una pregunta antes de continuar con este punto, sobre el contexto terapéutico. Esto de que cuando sacamos un elemento del sistema, o sea, tiende a regenerarse para mantener el equilibrio y la homeostasis. Mi duda es, hablamos de ciertas condiciones que debe tener ese miembro que va a sustituir, podemos decir, ese elemento que sacamos. No sé si me expliqué. Sí, sí, sí. ¿No? Digamos, lo que vos estarías planteando es cuánto tiene que ver, ¿no?, el nuevo emergente con sí mismo y sus condiciones, ¿no?, y cuánto de la dinámica interaccional, retroalimentaria, etcétera, de armado del juego sistémico, ¿no?, del resto de los miembros de ese grupo. Sería un Claro, poco eso. porque tal cual, porque ¿por qué vendría a ser tal elemento y no otro el que viene a sustituir? Uh-huh, uh-huh. Bien. Esa es mi duda. Es muy interesante, digamos, lo que vos preguntás, porque por un lado no quiere decir que no existan situaciones necesarias para hacer esto, es decir, para necesariamente sacar un sujeto, ¿no? Digamos que necesita otro tipo de estructura educativa, de procesamiento de los aprendizajes, otras condiciones. Y eso es necesario hacerlo, eso no lo podés evitar. Lo que sí podés es anticipar un trabajo, ¿no?, con este grupo que queda sin ese miembro para poder trabajar esta situación. ¿Me entendés? Porque lo que uno, o sea, estas cosas suceden porque se descuida, ¿no?, la lectura correcta, ¿no?, de la dinámica de ese sistema, de ese subsistema aula, y se actúa, digamos, como impulsivamente, marcado por la lógica lineal. O sea, hay un enfermo, hay alguien que no es para este grupo, se lo saca, y se desconoce todo esto que aporta el modelo, que sería muy interesante preventivamente, para hacer acciones preventivas, o sea, un poco charlar, ¿no? Que de alguna manera, ojo, fíjense que los sistémicos, de alguna manera, son muy respetuosos de otros modelos en general, ¿no? Entonces, nadie dice que no se pueda intervenir, ¿no?, con algunos elementos, supónganse, del modelo psicodinámico, si la situación así lo ameritara. No sé si me entienden, ¿no? Por eso que, digamos, como cátedra, uno dice de la complejidad de los emergentes, y que muchas veces un solo modelo limitaría la posibilidad de abarcar en totalidad ese emergente. No sé si, ¿no? O sea, uno puede trabajar algunas cuestiones desde el punto de vista, digamos, de la institución educativa, en su composición, en sus interacciones, pero hay otras cuestiones que tienen que ver con los sujetos que por ahí es útil una intervención más profunda, ¿no? O sea, el aquí y ahora resolvió esta situación, lo cual no quiere decir que haya otra estructura temporal, digamos, con la cual haya que trabajar desde otro lugar. Quizá no en la escuela, pero por ahí sí. O sea, por ahí el hecho de haber sacado ese compañerito, ¿no?, de ese chico que después va a ser el nuevo emergente, marque, ¿no es cierto?, algunas cuestiones de su propia identificación, de la relación que tenía con, ¿no?, con el niño que se fue, etcétera, que me parece muy interesante lo que vos estás, Daira, planteando. Es muy interesante y es muy útil que vos te lo plantees, porque creo que los que, o sea, los que trabajamos en psicología en general, ¿no?, tenemos que ser muy curiosos, ¿no?, y muy reflexivos y cuestionarnos este tipo de cosas. Así que, bien. Bueno, entonces, decíamos que el pedagógico tampoco, porque es muy malo para el vínculo que puede establecer con el psicólogo, ¿no?, el docente, cuando el psicólogo se presenta como alguien poseedor del saber de cómo enseñar, digamos, y decirle cómo lo tiene que hacer, ¿no?
para nada es esta la cuestión, ¿no? Sino que de alguna manera define un contexto inadecuado, y el adecuado sería un poco observar, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa a este docente? ¿Por qué no obtiene los resultados, o sea, que busca? Entonces sí, empezar a ver cómo... Hay una cosa que es interesantísima. Cuando yo estaba en equipos, de alguna manera, era a su vez muy divertido ir a las aulas y ver aquello que demandaban, ¿no? Por ejemplo, venía un docente y te decía, los chicos no comprenden las consignas. Vos decís, 30 chicos, 30 y algo, ninguno comprende la consigna, hay algo que está funcionando. Entonces, yo me ponía en el grado, ¿no? Me sentaba y escuchaba, ¿no? Entonces, el docente, o sea, con la intencionalidad de observar la consigna, ¿no? Entonces, cuando daba la consigna, yo les decía, ¿puedo participar? Entonces, respondía yo, tal cual a cómo había sido formulada la consigna. Con lo cual, hacía algo que era aberrante, ¿no? Entonces el docente decía, no, dice, pero yo no dije, es esta cosa entre cómo lo digo, ¿no? Y en realidad, ¿cuál es la verdadera intención? Yo tengo una intención, que esto también lo ve la pragmática de la comunicación humana a través de algunos constructos, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con lo que de alguna manera yo pretendo lograr, ¿no? Y cómo estructuro mi comunicación de manera que no logro eso, logro la otra cuestión. Entonces, ¿en quién pongo el problema? Pongo el problema en el que entendió mal, ¿no? Entonces, ¿cuál es la intervención adecuada? No enseñarle a enseñar, digamos, en ese contexto al docente, sino un poco desde, vieron que los sistémicos también proponen esta cuestión del humor, o sea, cómo romper un círculo vicioso a través de cuestiones vinculadas con el humor. Entonces, ese es un hecho, ¿no? Que de alguna manera provoca una intervención fuerte, porque vos le estás marcando, digamos, adulto, se supone que comprendés, no sos ese niño, ¿no? En donde está en inferioridad de condiciones y siempre tiene la culpa, ¿no? Entonces, eso sirve para charlar. No solo sirve para charlar, que a mí esas cuestiones me han servido hasta para armar talleres de lo que implica, ¿no? La cuestión de cómo comunico, ¿no? Y hacer juegos con eso. Es decir, uno de cada emergente puede hacer algo, ¿no? Que económicamente sirva, ¿no? Para producir cambios más amplios, para no tener que después trabajar con tantos emergentes como si no se trabaja preventivamente van a surgir. No sé si se entiende lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, es decir, ¿qué hago yo con esto, no? Es decir, no es la no intervención, sino qué tipo de intervención voy a hacer. Bien. Otra de las cosas que fue publicado después de esta investigación de Mara Selvini y su equipo de investigación fueron estrategias, ¿no? Que fueron realizando en las escuelas y cuáles fueron verdaderamente efectivas, o sea, cuáles se pudieron llevar a cabo en la institución educativa y cuáles provocaban efectos que si bien eran posibles de llevar adelante en las relaciones con familia, no eran posibles, y dicen por qué, en las situaciones de una institución educativa, ¿no? Entonces, ellos calificaron, ¿no es cierto?, las estrategias. Esta es la prescripción saludable. El otro día en un final alguien lo puso como positivo, ¿no? Así que voy a tener mucha cautela en cómo... es decir, esto es algo, ustedes vieron, han ido al médico, ¿no? Alguna vez con una dolencia, con algo que les pasa, o sea, vamos a ir por algo que es muy, muy, muy clarito, ¿no? Uno va excedida de peso, ¿no? Y eso le trae una... Bueno, o sea, en realidad, y te terminan prescribiendo eso mismo que a vos te va pasando, que por lo cual no lo podés enfrentar. O sea, si vos pudieras enfrentar, ¿no? Una buena dieta para bajar de peso, si tuvieras conducta, no irías a presentar ese problema. Cuando te prescriben, ¿no? Sin otro tipo
de elemento que, digamos, que te ayude a salir de la situación, estamos hablando de una prescripción saludable, o sea, te prescriben, ¿no? Son los consejos, dice, dictados por el buen sentido común. O sea, si se trata de un niño irresponsable, y bueno, dele responsabilidades, no podés decir esto, o sea, porque cuando viene la mamá con ese nene, la familia con ese nene, que tiene esas características, vas a tener que hacer una indagación un poco más profunda de por qué y todo lo demás. No devolverle, ¿no?, al responsable, ya sea uno mismo en el caso de la propia consulta, o la familia o la mamá en el caso de un niño, ¿no? Porque es de una gran irresponsabilidad. Y entonces se dice de este tipo de intervención, que si bien no mata, o sea, no sería iatrogénica, tampoco cura, ni responde, ni resuelve nada, ¿no? Entonces, más vale abstenerse de este tipo de prescripciones saludables. La otra cuestión es toda una charla, ¿no?, que se fue dando entre los miembros de investigación y todo lo demás sobre la comunicación. Y era en relación a aquello que se comunicaba, ¿no?, acerca de la comunicación, y que lo que marcaba era así la relación existente, es decir, en qué lugar se ponía, ¿no?, el comunicador, el que comunicaba, con respecto al otro que era el comunicado, ¿no? De ahí entonces aparecen dos cuestiones, ¿no?, con respecto a la metacomunicación. Esta metacomunicación podía ser de tipo positivo o negativo, ¿no? Cuando se connotaba algo negativamente sobre algo, ¿no?, sobre alguien, o sea, que se criticaba el actuar del interlocutor, etcétera, colocaba al crítico en una situación de superioridad, ¿no? Y esto, de alguna manera, podía desencadenarse como una reacción defensiva, de resignación, depresiva, o de rechazo hostil. Es decir, no era bueno lo que producía, ¿no?, señalar los aspectos negativos, ¿no?, porque provocaba un efecto casi como iatrogénico, ¿no?, algo que dañaba en lugar de solucionar. Sin embargo, plantean que la connotación positiva, es decir, una valoración positiva, ¿no?, de las conductas que se observan en quien va a ser el... Vieron que acá se juega entre paciente y cliente, ¿no? No había mucha definición de cómo se iba a llamar, ¿no?, a quien consultaba al psicólogo en este contexto, ¿no?, en esta investigación. Y en general, a lo que concluyen es que la connotación positiva da buenos resultados. Es decir, muchas veces a uno le gusta que se lo digan, pero tratando de que se valorice lo que podés, como podés, señalando qué potencialidades tenés para poder enfrentar eso, y no justamente lo que no estás pudiendo hacer, lo malo de eso que no haces, ¿no? Entonces la connotación positiva es un elemento que fue muy, muy valioso, digamos, por lo que generaba, por la relación que imponía. La otra cuestión, que es bastante compleja de entender, y en estas cuestiones de las paradojas de este modelo, es la prescripción paradójica del síntoma-conducta. ¿Qué implica esto? Digamos, que uno, o sea, y esto lo habían hecho en terapia de familia, y les había dado buenos resultados, que era, si había ¿cómo es?, un síntoma, una situación que se manifestaba, ¿no?, se le prescribía eso. Supónganse, yo veo un caso cualquiera, ¿no? Supónganse que hay un niño que la familia la consulta por enuresis. ¿Cómo sería? Esto es muy burdo como ejemplo, es más sofisticado, pero para que lo entiendan, ¿no? Supónganse que se charla de esta situación en la terapia de familia, ¿no es cierto?, con el niño. Entonces el terapeuta, que hace una cita para la próxima semana, o las 2 semanas que siguen, vaya a saber, le dice al niño: mirá, fulanito, vamos a ver, de ahora en más vas a hacerte pis en la cama, a ver, hacelo todos los días y después me contás si lo pudiste hacer o no lo pudiste hacer. ¿Sí? ¿Qué pasa con esta prescripción, no? Que coloca
al sujeto complicado, digamos, al emergente, ¿no? Ante dos hipótesis. Que si cumple con lo que le dice el terapeuta que haga, está pudiendo de alguna manera solucionar el problema. Quiere decir que lo puede de alguna manera eliminar porque, perdón, si no lo cumple, quiero decir, al revés, si no lo cumple, quiere decir que lo puede eliminar, puede dejar de hacerse pis. O sea, si en esa semana o 2 semanas antes de ver al terapeuta de nuevo, dejó de hacerse pis frente a la prescripción del terapeuta, muestra cuál es la manipulación que está haciendo, el manejo que está haciendo de la situación, ¿no? Sí, porque de alguna manera la disyuntiva o las hipótesis es entre cumplir, porque si lo hace cumpliendo, de alguna manera también está siendo, no está siendo como rebelde, es decir, eso que el síntoma, ¿no?, tenía como intencionalidad, queda abolido, está cumpliendo con una orden, está cumpliendo, ya no lo hace porque quiere, sino lo hace porque se lo prescriben. Entonces, ahí es donde la prescripción paradójica provoca así como comunicacionalmente, ¿no?, un fuerte ruptura, ¿no?, de un equilibrio disfuncional que se estaba dando, ¿no? ¿Qué pasó con esto? Supónganse situaciones, esto es en terapia de familia, supónganse situaciones en la institución educativa concretas, ¿no? Que viene un chico y le dice que el otro le pegó. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos con la prescripción paradójica del síntoma? Es un chico golpeador. O sea, no sería posible manejar esta situación dentro de lo que es la institución, ¿no? Poco solidaria con los miembros. A su vez, un psicólogo que de alguna, o sea, no todos van a comprender la lógica epistemológica del modelo sistémico, ¿no?, y el efecto de publicidad de las cosas, los actos del psicólogo, ¿no?, no estaría muy, muy bueno. Entonces, digamos, la prescripción paradójica, si bien había dado sus frutos en la terapia de familia, no era posible en el contexto educativo por estas cuestiones, ¿no? Bien. Profe, sí. Perdón, me perdí ahí en el ejemplo que diste. Era que le prescribe, o sea, en el caso de la enuresis, cuando consultan, ¿qué sería? ¿Prescribirle que se haga pis? No entendí. Claro, no, se lo dicen, digamos, de forma muy seria, dice, vamos a ver, durante estas semanas, vas a intentar hacer, o sea, supóngase que no se hace toda la noche, qué sé yo. Estamos inventando, ¿no? Entonces decirle, trata de hacerte todas las noches, o sea, le está prescribiendo que haga aquello que es el síntoma a curar, ¿me entendés? Si lo hace, o sea, si no lo hace, ¿no?, si deja de hacerse pis, pese a que se lo prescribió el terapeuta, entonces muestra, ¿no?, que eso lo está manejando y que puede no llevarlo adelante, ¿no? Ahí puede voluntariamente dejar de hacerlo. Ese es el punto. Entonces, está siempre en un lío, o sea, o deja de hacerlo, o lo hace, si lo deja de hacer, de alguna manera, sigue con la conducta de desobediencia, digamos, ¿no? De hacer cosas en contra de lo que el adulto le plantea. Pero a su vez, está siempre en una disyuntiva, en una paradoja, entre dos situaciones, ¿no?, que son como, o sea, una paradoja es algo también como ilógico, ¿no?, de que alguien te plantee eso, ¿no? Entonces ahí queda el sujeto en una disyuntiva, ¿no? Bueno, eso es lo que hacía en terapia de familia. No sé si se entendió. Bueno.
Sería como hacer, prescribirle algo para que haga lo inverso, digamos. O sea, Sí, esa es una estrategia de intervención, me parece como muy raro. es raro, o sea, la paradoja es eso, es decir, ponerlo al sujeto entre dos situaciones que ninguna son las que las que hubiera deseado, digamos, ¿no? Porque para él el hecho de, digamos, hacerse pis tenía un sentido y un significado, ¿no? Dentro de lo que de alguna manera estaba intentando comunicar en ese contexto. Si alguien te dice que lo hagas, ya te está rompiendo eso. Y ahí aparece en vos un conflicto de lo hago tal cosa, no lo hago tal otra. Es decir, y depende que lo haga o no lo haga, cómo seguirá después el terapeuta trabajando esas situaciones. Pero evidentemente lo importante que esa y otras situaciones podían ser posibles en el contexto de familia, pero no podían ser en el contexto de la institución por lo que implicaba. Esta es la cuestión que muestra esto de los ajustes, ¿no? Que necesariamente se tienen que dar entre el contexto, ¿no? De familia para el cual esto estaba experimentado y el de las instituciones educativas con otras relaciones y otras lógicas. Bien. Una de las cosas y que es muy interesante, que es, quienes hemos trabajado en equipos en algunas épocas también hemos hecho algo parecido, era cómo te llegaban, o sea, plantear de alguna manera cómo llegaban los casos, las demandas, ¿no? Y que a veces las demandas eran muy imperfectas, muy complicadas, muy inadecuadas, muy esto, muy el otro. Para lo cual, en esta experiencia que hacen Mara Selvini y su equipo, toman una entrevista estructurada que solía hacer Vaslavic, y se elaboran unas tarjetas que ustedes, yo les conté la clase pasada que el equipo no era un equipo de las instituciones educativas, en cómo funcionaban las instituciones en Milán, sino eran instituciones de lo que sería el municipio, y que a pedido de las instituciones educativas, entonces se constituía, ¿no?, el equipo en una institución. Previo a eso, previo a las situaciones que demandaran esta presencia del equipo en la institución educativa, lo que se hacía era que todas las escuelas solicitaran la intervención y debían llenar unas tarjetas que constaban de algunas preguntas, 4 preguntas, ¿no? Que le hacían, que son interesantes. Le preguntaban, ¿cuál es el problema? Fíjense que en cualquier situación de una institución educativa esto se puede aplicar a quienes derivan. ¿Qué hicieron hasta ahora para resolverlo? ¿Qué esperan de la intervención del psicólogo? ¿Y qué estarían dispuestos a hacer para resolver el problema? Esto es muy interesante porque de por sí, como impacto, ¿no?, comunicativo, el tener que completar, ¿no?, estas preguntas implica una reflexión, implica un revisar y sacarlo quizá al demandante, al que va a hacer la demanda, de ese posicionamiento, quizás, digamos, de enojo, de impulso, de hastío, etcétera, que tiene frente a una situación o frente a un caso, para ponerse, ¿no?, ya a reflexionar, es decir, a ver, pero el problema ¿cuál es? O sea, tengo que definir el problema. ¿Qué hice? ¿Hice algo? ¿No hice nada? O sea, hay una interpelación a uno mismo. ¿Qué esperan que haga este psicólogo al cual están demandando que vaya? ¿Qué esperan que haga? ¿Y qué estarían dispuestos a hacer ellos? O sea, que no los excluye, como diciendo, ¿no?, también van a ser parte, ¿no?, de esta situación. Entonces, la definición del problema, ¿no?, esto cuando completen la fichita, la tarjetita, ¿qué es lo que se espera que suceda, no? Excluir las generalidades, impresiones, interpretaciones, temores, o sea, y que puedan, ¿no es cierto?, identificar o comprender el problema concreto, ¿no? O sea, despejar otra serie de cosas que podrían estar empañando esto. Desenmascarar lo que podrían ser pseudos problemas, consentir y facilitar el cotejo entre evaluaciones diferentes dadas por distintos miembros con respecto a un mismo fenómeno, ¿no? Entonces puede ser que
que estas tarjetitas de alguna manera ordenen, ¿no?, lo que va a ser después el abordaje de los casos. A eso es un poco a lo que se refiere. Bien. Vamos a ver ahora, ¿no?, ¿qué se espera, ¿no? Así como veíamos qué se espera desde el modelo psicodinámico, ¿cuál sería, ¿no?, lo que se espera del psicólogo educacional, considerándolo como un promotor de cambios, ¿no? ¿Qué debe hacer como promotor de cambio? Bueno, lo primero es negar, o sea, si a uno le demandan, ¿no?, sobre el abordaje de un caso, ¿no?, el caso que antes se llamaba, digamos, el caso señalado. Acá una de las supuestos es que se debe negar la validez a la explicación de un fenómeno aislado o cosificado, ¿no? Cuando te dicen, ¿no?, y eso lo vamos a ver bastante bien después, cuando vayamos a diagnóstico, demanda y todo eso, ¿no?, cómo se analizan las demandas. Fíjense y recuerden después esto, ¿no? ¿Qué pasa cuando se nos pide, ¿no?, intervenir sobre un caso aislado o cosificado? Descubrir en cada una de las situaciones, ¿no?, que se plantean las reglas del juego sistémico, o sea, cómo se compuso esta cuestión de alguien que se siente atacado, ¿no?, y aquellos que supuestamente desde otro modelo serían los que atacan, cómo se darían estas relaciones, ¿no?, donde hay siempre alguien que juega un rol más de superioridad y otro, ¿no?, como de sometimiento. Después, incidir en las pautas de interacción y producir cambios mediante la estructuración de realimentaciones positivas. Es decir, acá, ¿no?, ¿qué pasa cuando hay alguien, ¿no?, un emergente, que se encuentra, digamos, muy desvalorizado, es el que siempre fracasa, el que nunca le salen las cosas, que la maestra lo ubica, digamos, en la fila de los que no pueden, o sea, todo lo negativo, ¿no? Es decir, cómo uno puede trabajar, ¿no?, a través de producir estructuraciones con estímulos, ¿no?, que sean comunicaciones positivas, retroalimentaciones positivas. A ver, empezar por lo que sí pueda, ¿no?, que de alguna manera también lo hace el modelo, vamos a ver después en el modelo constructivista, es decir, empezar por lo que puede, porque en general, ¿no?, muchas veces se los señala en lo que no pueden, en donde justamente está la situación problemática, y eso lo lleva a todo un bajón, digamos, a sentirse muy mal, muy deprimido, perder las ganas, ¿no?, de seguir aprendiendo, cuando en realidad, si uno lo ubica, ¿no?, en lo que sí puede hacer, ¿no?, en lo que sería como exitoso, a lo mejor le cuesta la matemática, pero tiene para lengua mayor facilidad. Es decir, empezar por aquello que realmente es positivo, ¿no?, y señalárselo es de gran importancia. No quedarse, como decíamos, con el caso señalado, con ese contexto, con ese sujeto, ¿no?, sino de alguna manera extender, ¿no?, la observación, colocando el trastorno dentro de un campo más amplio. Cuanto más amplio, mejor. Es decir, uno podría decir, ¿qué pasa con este chico? Lo observo en su aula, es decir, lo observo cómo se vincula con el docente, lo observo cómo se vincula, ¿no?, con sus otros compañeros, lo observo también en el recreo, es decir, voy viendo, ¿no?, de verlo, ¿no?, en distintos contextos, ¿no? Y también veo, sin dejar de lado, al contrario, como algo muy importante, qué pasa en la familia, ¿no? Es decir, cómo es su relación, cómo son sus comportamientos, cómo es actitudinalmente su mamá, cómo es el vínculo, etcétera. Es decir, y entonces, de alguna manera, empiezo a ver como la familia y la escuela, ¿no?, como dos sistemas en interacción. Y que, como de alguna manera, esos sistemas que están en interacción, ¿no es cierto?, hacen que
impacte, ¿no? sobre el sujeto, ¿no? Actuando también sobre todo ese sistema, uno puede generar mejores interacciones para evitar futuros emergentes también problemáticos, ¿no? A diferencia del modelo psicodinámico, ¿no? Considerar los llamados trastornos de la conducta desde la óptica del presente, del aquí y ahora, no de lo histórico, intrapsíquico, individual, ¿no? Eso también eso nos permite ver, ¿no? Lo relacional y ver en el momento cómo se van produciendo esas interacciones y sacar nuestras conclusiones. Colocar la situación en un sistema interactivo, es decir, en un sistema de personas que se comunican con personas. Esta interacción es fundamental. Buscar después estrategias que vayan más allá del mero diagnóstico-denuncia. O sea, porque si no el caso queda como cronificado, o sea, se endurece ahí, es esto, y actúa así porque es así, ¿no? Y entramos en un círculo vicioso. Entender el caso señalado como síntoma de disfunción en las comunicaciones, en el sistema de la clase. Por eso ahí lo importante de lo primero, no el caso aislado, sino los sujetos, ¿no? que interaccionan en ese subsistema, incluso interaccionan con el otro subsistema que es el familiar, ¿no? Esto queda muy claro. Hay un material de Dowling y Osborne que trabaja muy bien, familia y escuela, ¿no? que justamente sus intervenciones y sus puntualizaciones tienen que ver con esta relación, que es un material que ustedes también tienen. Bien. Ya me está por cortar, pero bueno, vamos a entrar una tercera vez. Mientras tanto, me gustaría que trabajemos así un poquito, que ya se salían de la vaina algunos, con el caso Lucía. Algunos ya han hecho la experiencia de tratar de encontrar, ¿no? en partes del relato, cuestiones que tenían que ver con los supuestos teóricos del modelo. El caso de Lucía, algunos lo leyeron, se fijaron que es un relato, un informe que presenta una residente. Es muy interesante porque marca el contraste, ¿no? entre la dinámica homeostática de una institución con sus distintos personajes y sus maneras de actuar, frente a un emergente, que es el caso Lucía, y la mirada fresca, novedosa, quizás ingenua, que va mirando aquello, ¿no? que los demás no ven, ¿no? No ven, o de alguna manera ocultan, o que no tienen quizás la capacidad técnica de poder apropiarse de eso que la residente sí tiene, ¿no? Esto es muy importante. Fíjense qué cosas están en el supuesto. Entender el caso señalado como síntoma de disfunción en las comunicaciones en el seno del sistema de clase. ¿Encontraron así rápidamente algunas cuestiones en el caso Lucía que tenían que ver con esto? Hay uno que creo que una de las compañeras, mientras que yo hablaba, hizo alusión a eso, ¿no? Sí, la comunicación de la docente para tanto de la preceptora. con la niña como, claro, la preceptora, perdón, como con su madre. Creo que es una situación muy, muy, muy fuerte. No sé si la tienen presente. Si la tienen presente, a ver acá la tengo. Fíjense lo que dice: espero que tu hija reconozca, claro, que se había dado toda una situación, ¿no? Más allá de cuál era el reclamo o demanda sobre Lucía, en el trayecto de que se estaba trabajando, ¿no? Con la situación de Lucía, Lucía roba. Así es. Y bueno, sobre esto se cita a la madre, hablan, y al final, entonces, de la charla, al despedirse, la preceptora le dice: espero que tu hija reconozca que robó y vos no te dejes convencer
con lágrimas de cocodrilo. Es lapidario. Es para una novela de terror. Díganme, digamos, ¿cómo le impactó esto? Esto es una cosa muy dura, pero no dejan en el contexto de las interacciones comunicativas de los alumnos con los docentes, con los preceptores, ¿no? De haber situaciones de ese tipo y que son pero tan negativas, es decir, una mamá que ya había aceptado, ¿no? ¿Recuerdan? Había aceptado ya la terapia para su hija, etcétera, que como frutilla del postre se venga semejante, ¿no? Situación de la comunicación de esta preceptora. Bueno, de negar validez a la explicación de un fenómeno cosificado, es decir, sí, evidentemente siguen reduciendo todo a Lucía, o sea, por lo menos en lo que se ve, ¿no? No sé si ustedes vieron algo diferente, pero pareciera ser que el abordaje que en el caso se hace tiene que ver con el caso con Lucía y con el señalamiento a Lucía. No sé qué opinan. Sí, profe, creo que se ve claramente eso. Sí, ¿no? Bien. Sí, de hecho, tu hija se haga cargo es muy, muy claro de esto, digamos. Es Lucía la única culpable, ni siquiera dentro de lo que habla la secretaria, la preceptora, no me acuerdo, pone a la madre en juego, simplemente es Lucía la culpable de toda la acción. Bien. Si tuviéramos Sí. No, perdón, quería hacer una acotación del punto anterior, que, digamos, de esta acotación que hizo la preceptora para con la madre, digamos, que se había logrado de alguna manera darle este espacio, ¿no? Para hacer como que se descargue, o que, bueno, que pueda hablar, habilitar en ese lugar, y esta preceptora como que cortó todo. Y creo que también esto se relaciona un poco con lo que dice de que Lucía no hablaba cuando estando presente la psicóloga, la residente, la preceptora y alguien más había, y ella no hablaba y solamente estaba angustiada y lloraba. Creo que tiene que ver un poco con eso. Fíjate que esto tiene mucho que ver con descubrir en cada una de las situaciones las reglas del juego sistémico. Lo que vos estás diciendo, estás de alguna manera develando estas reglas del juego, cómo se construían y por qué, ¿no? Evidentemente. ¿Cuántos mensajes homólogos parecidos a este que dice la preceptora habrían sido dichos a Lucía, ¿no? De manera tal de que Lucía, ¿no?, estaba en esa situación. La otra cuestión es incidir en las pautas de interacción y producir cambios mediante la estructuración de realimentaciones positivas. Fíjense que si bien, fíjense cómo podríamos cambiarlo de la preceptora, ¿no?, por una situación positiva. Nos alegramos muchísimo la colaboración de esta mamá que comprendió y ahora vamos a trabajar en conjunto porque lo que necesita Lucía, ¿no? Sin embargo, termina con algo lapidario, terrible, ¿no? Entonces, qué importantes son estos supuestos, ¿no? Considerar los llamados trastornos de la conducta desde la óptica del presente, del aquí y ahora. Porque si bien hay una historia, obviamente, de Lucía, como todos, digamos, cómo esa situación recrudece en este espacio, en estas interacciones, con estos elementos del sistema, con estos personajes, ¿no es cierto?, que de alguna manera no hacen más que negativamente reforzar, ¿no?, esa situación y generar juegos, ¿no?, terriblemente negativos para la superación de Lucía, para la participación de su mamá. Bien. Colocar la situación en un sistema interactivo, es decir, en un sistema de personas que se comunican con personas. Sí, evidentemente acá tenemos para hacernos una panzada de cosas, ¿no?, en relación a los fenómenos comunicativos, el silencio de Lucía, el no hablar de Lucía, o sea, en esta cuestión del axioma de la pragmática de la comunicación humana, ¿no?, que toda conducta no es una no conducta, sino que de alguna manera toda conducta es comunicación y como tal tiene que ser leída, ¿no? Un poco la necesidad de leer adecuadamente esta cuestión en Lucía, que me parece importantísimo. Buscar estrategias que vayan más allá